Millonario negro ignora carta de mendiga negra y descubre secreto que cambia su vida. Alejandro estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Desde su despacho en la cima del edificio más alto de la ciudad, veía la selva de concreto vibrar con esa energía caótica que solo una metrópolis latinoamericana sabe tener. Su imperio inmobiliario se extendía por cada barrio, desde las zonas más concurridas hasta los rincones que pocos se atreven a pisar. Frío, ambicioso, implacable. Así lo pintaba todo el mundo. Él mismo se había encargado de eso. Una mañana cualquiera, mientras revisaba los papeles de la última compra, algo llamó su atención. Una hoja arrugada, amarillenta, con los bordes rotos y manchas de humedad. La carta estaba doblada casi a la fuerza, como si alguien la hubiera dejado allí sin esperar nada a cambio. Lo curioso era que la encontró entre sus documentos, dentro del cajón de su escritorio. Cuando juraba haber cerrado bien todo la noche anterior con el zen, Alejandro quiso ignorar la carta, fingir que no existía. Pero una mezcla extraña, culpa, curiosidad, algo sin nombre, lo empujó a abrirla. Los ojos se le clavaron en esas palabras temblorosas, escritas con tinta corrida, casi ilegibles. Rosa no solo contaba su historia, sino que relataba secretos enterrados, ecos de un pasado que parecía no tener nada que ver con él. Hasta que descubrió lo contrario. Aquella carta hablaba de opresión, de luchas ocultas, de una familia que, años atrás, había trabajado y sufrido en ese mismo barrio que ahora Alejandro ganaba a punta de contratos y permisos. Historias de sangre y traición, de injusticias amordazadas bajo la brutalidad de quienes tenían el poder. Palabras le quemaban, que le apretaban el pecho en un nudo imposible de soltar. Su mundo, antes sólido como el concreto de sus torres, comenzó a temblar, con grietas que dejaban filtrar la verdad. La carta de esa mendiga no solo tocaba una verdad personal, sino algo más grande, más profundo. Renunciará a su imperio, a su orgullo, para abrazar la causa de quienes siempre estuvieron en el olvido. La carta, apenas un papel viejo, es el disparador de un camino del que no hay vuelta atrás. Y justo cuando Alejandro empezaba a asimilar que su vida acababa de cambiar para siempre, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Una silueta apareció entre la penumbra, un visitante inesperado que no pidió permiso y dejó caer una advertencia que heló la sangre en sus venas. Un mensaje claro: hay secretos que no deben salir, que lo que acaba de empezar puede destruirlo todo. ¿Qué otras sombras acechan en su pasado? ¿Qué verdad aterradora quedará oculta en el silencio? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te... Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La puerta se abrió de golpe y la figura en la sombra era imposible de ignorar. Alejandro sintió como la piel se le erizó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era un hombre alto, de rostro marcado por cicatrices y una mirada que radiaba una mezcla de peligro y determinación. No necesitaba presentaciones. Era Gabriel, un viejo conocido, uno de esos fantasmas del pasado que había tratado de enterrar entre negociaciones y contratos. Sabía que abrirías esa carta, dijo Gabriel,
cargando cada palabra con una amenaza latente. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sintió cómo el aire se volvía pesado, casi denso. «¿Pero no tienes idea de lo que estás a?» preguntó Alejandro, su voz resonando más firme de lo que se sentía. Sin embargo, en su pecho, el miedo comenzaba a crecer como una sombra voraz. Gabriel se acercó un paso y con su voz grave continuó. «Rosa no es solo una mendiga, es parte de un juego mucho más grande. Su historia no es solo suya, sino la nuestra. Y tu ambición ha cavado un abismo tan profundo que ya no puedes mirar atrás». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Gabriel resonaron en su mente. ¿Qué sabía este hombre? No entiendo. ¿Qué estás insinuando? ¿No lo ves? Todo lo que has construido sobre las ruinas de otros tiene un precio. ¿Acaso creías que la gente olvida? Y justo cuando parecía que las preguntas podrían llevar alguna claridad, el sonido ensordecedor de cristales rompiéndose irrumpió en la sala. Fue un estallido tan violento que hizo temblar las ventanas. Alejandro se volvió, su corazón disparándose, y vio cómo la vitrina del lado izquierdo estallaba en 1000 pedazos. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la oficina, armados y peligrosamente decididos. Uno de ellos se acercó a Alejandro. La carga de su atmósfera era inconfundible. «Busca a Rosa», exigió, voz dura, voz de acero. «Ella es la clave que necesita el imperio para caer. Si no la encuentras, el próximo en caer serás tú». Mientras el caos se desataba en su oficina, Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había sido cierto en su mundo de negocios se desvanecía. Las sombras del pasado que había ignorado, ahora tenían nombre. Gabriel se quedó ahí, observando, con una sonrisa que mecánicamente se desdibujó, al parecer satisfecho con su caos. «¿Por qué no van tras ella?», gritó Alejandro, sintiéndose como un hombre atrapado entre dos fuerzas brutales. «Ella es solo una mendiga, no tiene poder». Gabriel avanzó, le puso una mano en el hombro. «Hasta las sombras tienen historias que contar. Y si sigues ignorando a Rosa, todo lo que amas será solo polvo». La escena se detuvo en un momento de impacto, donde el rugido de las voces y los impactos de la violencia eran sombras que bailaban en su mente. Alejandro temió el efecto que tendría esa verdad sobre él. Rosa, la figura que había despreciado, que había significado nada para él, ahora era el centro de un juego mucho más grande. Sus ojos se abrieron como platos. Se dio cuenta de que la raíz de su imperio, de toda su fortuna, estaba conectada a una historia que había intentado evitar. Algo dentro de él se retorció, como si la culpa comenzara a salir de su piel. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Gabriel. Pero Alejandro ya no era el mismo. Un nuevo fuego ardía en su pecho, un deseo de saber y quizás de redimirse. La presión se intensificaba, y justo cuando parecía que la tormenta de su vida privada y pública iba a desatarse, el teléfono de su escritorio sonó, irrumpiendo en la tensión. Una llamada inesperada. Con manos temblorosas, atinó a contestar. Sí, la voz al otro lado resonó como un eco, un grito de alguien desesperado y conocido. «Alejandro, es Rosa, necesito tu ayuda, están viniendo por mí». Y en ese instante, todo cobró un sentido aterrador. Las reacciones de miedo se desataron. La verdad se arremolinaba como una tormenta a su alrededor. ¿Realmente estaba dispuesto a cambiar todo? Mientras todo giraba, una pregunta surgía. ¿Qué sacrificios haría él para salvarla y enfrentar a aquellos que amenazaban con arrancarle su vida tal como la conocía? El hilo de su destino se retorcía, listo para cortar
todo lo que creía seguro, y la historia de un hombre millonario estaba a punto de chocar con las verdades olvidadas que lo habían moldeado. ¿Cambiaría su ambición por la justicia? ¿Y cuántos estaban dispuestos a caer con él en el camino? La respuesta no era clara, pero una cosa era segura: el juego apenas comenzaba. La tensión en el aire era insoportable. Alejandro, aún con el teléfono en la mano, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Rosa? Su voz temblaba. No había respuesta, solo el eco del silencio que se alargaba como un flechazo en el pecho. «Alejandro, están viniendo por mí», repitió Rosa. Su voz se escuchaba apagada, entrecortada. Esa exclamación desnudaba la desesperación que había estado guardando, y eso le perforó el alma. Sin pensarlo gritó: «No te preocupes, saldré a buscarte». Pero algo en su interior le decía que no sería fácil encontrarla. Cada segundo contaba. Gabriel, con una calma que resultaba inquietante, le observaba. Sus ojos eran como hachas, cortantes, y la presión crecía entre los hombres en la oficina, entre las sombras que ahora parecían más amenazadoras que nunca. El grupo de encapuchados, aún presente, se movía inquieto. «Tenemos que actuar ahora», dijo uno de ellos con voz que raspaba la piel. Alejandro sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. «No tengo tiempo para esto. Necesito saber dónde está». De repente, un grito desgarrador resonó desde el pasillo, seguido del sonido de un cuerpo que caía al suelo. Todos se congelaron, con los corazones golpeando como tambores en un carnaval. La puerta principal se abrió de golpe. Una figura se lanzó al interior. Era Rosa. Los ojos de Alejandro se llenaron de sorpresa, pero lo que vio a continuación lo sembró en el horror. La piel de Rosa estaba cubierta de moretones, sus ropas desgarradas. Dejaban al descubierto marcas de una lucha, pero lo más impactante fue lo que llevaba en sus manos, un pequeño objeto dorado, resplandeciente. «Alejandro, tómalo», gritó extendiendo el objeto con una mano temblorosa. Era un medallón, un artefacto que resplandecía con una luz casi mágica. El hombre encapuchado que se había acercado a él le lanzó una mirada de terror, como si el medallón representara algo que no comprendía. «No lo toques», gritó en un tono que mezclaba pánico y rabia. Alejandro entrecerró los ojos. «¿Qué es esto?». La pregunta se quedó suspendida en el aire, mientras el tiempo parecía detenerse. «Es la clave», dijo Rosa, su voz un susurro. «El secreto que han estado buscando. Es por esto que están viniendo por mí». Ortiz, mientras hablaba, el rostro de Gabriel se tornaba pálido, y eso era un mal augurio. Hay algo que él ocultaba. De pronto, el estallido de un disparo hizo que todos se lanzaran al suelo. El sonido resonó como un trueno en la oficina, provocando el eco de gritos de terror fuera de la habitación. Todo se convirtió en un caos, con el ruido de pisadas apresuradas en el corredor, y los hombres encapuchados buscando una salida, mientras la figura de Gabriel se desvanecía en la confusión. Alejandro sintió el sudor recorrer su frente, y cuando levantó la vista, Rosa desaparecía entre la multitud. «¡Rosa!», gritó, pero fue en vano. Se quedó solo, atrapado entre el caos y la revelación, con el medallón brillando en su mano, y la certeza de que todo lo que conocía estaba a punto de volverse una pesadilla. Un hombre encapuchado volvió a asomarse. Miró a Alejandro con ojos de desespero y le gritó: «El medallón no solo es tu salvación, es tu condena. Si lo usas, no solo podría destruir tu imperio, podría destruirte a ti». El eco de esas palabras lo persiguió en medio de las sombras que aún rondaban la oficina. ¿Qué secretos encerraba ese medallón? Justo cuando estaba a punto de comprenderlo, otra puerta explotó,
dejándolo en un rincón, con las piernas temblándole y un sentimiento de traición en su pecho. ¿Quién era realmente Rosa? Las sombras enfrentaban a los hombres y Alejandro sintió que la verdad se escapaba entre sus dedos, exactamente como su vida antes de aquella maldita carta. La escena se tornó densa, el aire pesado y caliente. Alejandro estaba agachado en el suelo, con el punto. Un sonido sordo interrumpió sus pensamientos. Otro disparo. El eco resonó por toda la oficina, y Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. La confusión reinaba, y el caos se desataba. Las ventanas estaban agrietadas, y el polvo flotaba en el aire como un recordatorio cruel de lo volátil que era su mundo. De repente, una sombra se abalanzó sobre él. Gabriel lo tomó del brazo. Su grip era firme, casi doloroso. «Tienes que salir de aquí, ahora mismo», le dijo, mirando a su alrededor con nerviosismo. Pero Alejandro no podía apartar la vista del medallón. Era como si lo llamara. ¿Qué significaba realmente? ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante? La incredulidad brotó de sus labios. Su voz temblaba, pero la urgencia en sus palabras era evidente. Rosa trató de acercarse, pero un hombre encapuchado la empujó hacia atrás, manteniéndola alejada. «¡No se acerquen!», gritó con rabia, y Alejandro sintió que el aire se le cortaba. Pero en el fondo de su ser había algo más inquietante, algo que se movía, que susurraba sus propios secretos. Justo cuando estaba a punto de responder a su propia pregunta, una explosión sacudió la oficina. Las paredes temblaron, escombros cayeron del techo y Alejandro fue lanzado contra el suelo. Todo se volvió negro por un instante. Cuando volvió en sí, el polvo se asentaba. La oficina estaba hecha un desastre. Los hombres encapuchados se retiraron, perdiéndose en la confusión. Su mente estaba nublada. El caos era abrumador. Pero lo peor aún estaba por venir. Con un esfuerzo se incorporó, buscando a Rosa. La encontró en el suelo, pero su rostro había cambiado. Estaba pálida. Sus ojos revelaban algo que nunca había visto en ella. «¡Rosa!», gritó desesperado. Pero ella lo ignoró. Se quedó mirando al medallón en su mano. «No debería haberte traído aquí», susurró. «¿Qué quieres decir?». Alejandro sintió un escalofrío en su espalda. Esa mirada asustada era nueva, como si toda su vida hubiera sido una farsa. Rosa titubeó y algo en su ser se rompió. Soy más de lo que crees. Mi nombre no es Rosa». La revelación le cortó el aliento. «Me llamo Valeria. Esto no es solo un medallón. Es un objeto de un antiguo linaje. Uno que te puede destruir si no entiendes su poder». La verdad se desató como un relámpago. Alejandro sintió que el mundo giraba. «¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». La traición lo golpeó como un puño. «Ella era solo la mendiga, ¿verdad? ¿Por qué me lo ocultaste?». «Es complicado, Alejandro. No puedo explicarlo ahora». Su voz era angustiante. «Este lugar, todos ellos están buscando venganza. Mi familia fue traicionada. Y tú eres un parte de eso». De repente, los hombres encapuchados regresaron. Alejandro se levantó de un salto. «Rosa, no». Valeria miraba a su alrededor con pánico. El medallón brillaba intensamente, como si tuvo una vida propia. «Es la clave para desatar algo mucho más grande de lo que comprendes. Debes decidir qué harás con ello». Sus palabras resonaron con temor y urgencia. Los hombres estaban cada vez más cerca. Alejandro apretó el medallón entre sus manos. Todo su mundo se estaba desmoronando. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo podía confiar en Valeria después de todo? La desesperación le llenó el pecho. Antes de que pudiera decidir, una figura apareció detrás de los encapuchados. Esta vez no era un enemigo.
una mujer de rostro conocido. La impresión fue como un bofetón. Era su madre, y la sorpresa le paralizó. Alejandro, no lo toques. Es un objeto maldito que ha consumido nuestra familia por generaciones. Llévate a Rosa y escapa. Todo se oscureció de nuevo. La revelación de Valeria había cambiado las reglas del juego, pero la presencia de su madre lanzó todo al abismo. ¿Desde cuándo tú estás involucrada en esto? Alejandro comprendió que había secretos mucho más profundos de los que jamás imaginó. La verdad que develaba un pasado oculto, un linaje que le conectaba con todo lo que había olvidado. La confusión y el horror aumentaron. ¿Cuál es la verdad entonces? Alejandro no sabía si quería escuchar la respuesta, pero el tiempo corría. Tenía que elegir, y su decisión podría costar vidas. Momentos después, el destino de todos se apretó en un hilo delgado. ¿Se arriesgaría a descubrir lo que verdaderamente significaba ser parte de esa historia? La tensión era palpable, y el tiempo se desvanecía entre sombras, ecos y elecciones fatales. La escena se congeló en un instante tenso. Alejandro no podía despegar los ojos del medallón que aún brillaba en su mano. Las palabras de Valeria, aún frescas en su mente, lanzaban sombras en su corazón. «Hazlo, Alejandro. No tengas miedo». Pero todo se desvaneció cuando la puerta se estrelló nuevamente y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, sembrando el pánico. Valeria y Alejandro intercambiaron miradas llenas de terror. «¡Escapa!», gritó ella, pero todo se volvió caótico. Los encapuchados avanzaron, aferrándose a sus armas. «No te muevas, Alejandro», gritó uno de ellos con voz grave. Sin pensar, Alejandro se lanzó hacia Valeria, pero la fuerza de una venganza bien orquestada era palpable. Un disparo resonó nuevamente y todo se volvió un mar de ruido y desespero. Alejandro sintió el viento helado del tirador. Se agachó, la adrenalina corriendo como un torrente a través de sus venas. «Valeria, corre», mientras los hombres encapuchados disparaban y su propia life parecía a punto de acabarse. Un flash dorado iluminó el lugar. Valeria levantó el medallón ante sus ojos. Una luz intensa brotó de él, y en ese preciso momento algo inesperado sucedió. Una explosión. El recinto entero vibró, y Alejandro se sintió volar en una nube de escombros. El aire se tornó pesado y oscuro. Tus brazos sintieron un ardor fulgurante, y cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el caos. No podía pensar. Todo era confuso. En medio de la confusión, se dio cuenta de que había un silencio extrañamente envolvente. La visión se aclaró lentamente. Se encontró en un lugar diferente. Era un laboratorio lleno de dispositivos y pantallas parpadeantes. Se sentó rápidamente, sintiendo el frío de la metalizada superficie bajo sus manos. Era frío, como la sensación de desasosiego en su pecho. Allí, varias figuras observaban desde las sombras. Un hombre de cabellera blanca, cuyo rostro era conocido, se acercó. Era su padre. Alejandro dijo con una voz que hacía eco en su mente como un tambor en la distancia: «Llevas tiempo buscándome. No puede ser». Alejandro sintió un golpe al corazón. «¿Es tú? Te creí muerto». La revelación lo abría a un mundo de posibilidades, pero también a más preguntas. «Lo que no sabes, hijo, es que este medallón no es lo que crees». El hombre parecía más envejecido que en sus recuerdos, con el abrigo raído y los ojos cansados. «Es la clave que activa un poder antiguo, y es el motivo por el que hemos estado en la oscuridad». Pero Rosa
o Valeria me dijo que una revelación tras otra chillaba en su mente. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Des es nuestra padre. La oscuridad consume todo a su alrededor. Tus enemigos son más cercanos de lo que imaginas. Las piezas empezaron a ajustarse. Alejandro en su mente recordó viejas historias de familia que siempre habían sonado a leyenda. Valeria es... Ella es la razón por la que toda nuestra vida ha estado en peligro. Las palabras retumbaron en la cabeza de Alejandro. Volvió a pensar en Valeria, y cuando su imagen apareció, ella no era solo la mendiga que había ignorado. Tenía un linaje ancestral, cargando con toda esa historia que Alejandro había desechado. Antes de que su padre pudiera responder, un sonido ensordecedor envolvió el taller. Las luces comenzaron a parpadear y se sintió como si el universo estuviera por desmoronarse. ¡Están aquí! ¿Quién? ¿Quién está aquí? Alejandro sintió un vértigo de miedo. Su padre lo empujó hacia un pasillo oculto. ¡Corre, hijo! Mientras huía, los gritos resonaban y un nuevo nivel de traición apareció en su mente. Valeria gritó, «¡Regresa!». No sabía qué pasaría si no la encontraban, pero al momento de salir, lo último que necesitaba era más sombras. En su mente solo había una pregunta que lo aterrorizaba. ¿Quién eran realmente sus aliados? ¿Y quiénes eran los enemigos disfrazados de amigos? En el eco de sus pasos, dejó atrás un mundo de esas sombras y secretos oscurecidos por el tiempo. Pero el verdadero giro aún no estaba claro. Todos en su vida podían estar implicados en una traición más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. La pregunta seguía flotando. ¿Quién realmente era Valeria? ¿Y qué otro secreto más oscuro podría esconder el brillante medallón en su mano? La escena se congeló en un instante tenso. Alejandro no podía despegar los ojos del medallón que aún brillaba en su mano. Las palabras de Valeria, aún frescas en su mente, lanzaban sombras en su corazón. «Hazlo, Alejandro. No tengas miedo. ¡Um!». Pero todo se desvaneció cuando la puerta se estrelló nuevamente, y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, sembrando el pánico. Valeria y Alejandro intercambiaron miradas llenas de terror. «¡Escapa!», gritó ella. Pero todo se volvió caótico. Los encapuchados avanzaron, aferrándose a sus armas. «No te muevas, Alejandro», gritó uno de ellos con voz grave. Sin pensar, Alejandro se lanzó hacia Valeria, pero la fuerza de una venganza bien orquestada era palpable. Un disparo resonó nuevamente y todo se volvió un mar de ruido y desespero. Alejandro sintió el viento helado del tirador. Se agachó, la adrenalina corriendo como un torrente a través de sus venas. «Valeria, corre», mientras los hombres encapuchados disparaban y su propia vida parecía a punto de acabarse. Un flash dorado iluminó el lugar. Valeria levantó el medallón ante sus ojos, y en ese preciso momento algo inesperado sucedió. Una explosión, el recinto entero vibró, y Alejandro se sintió volar en una nube de escombros. El aire se tornó pesado y oscuro. Sus brazos sintieron un ardor fulgurante, y cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el caos. No podía pensar. Todo era confuso. En medio de la confusión, se dio cuenta de que había un silencio extrañamente envolvente. La visión se aclaró lentamente. Se encontró en un lugar diferente. Era un laboratorio lleno de dispositivos y pantallas parpadeantes. Se sentó rápidamente, sintiendo el frío de la metalizada superficie bajo sus manos. Era frío, como una sensación de desasosiego en su pecho. Allí,
Varias figuras observaban desde las sombras. Un hombre de cabellera blanca, cuyo rostro era conocido, se acercó. Era su padre. Alejandro, dijo con una voz que hacía eco en su mente como un tambor en la distancia. Llevas tiempo buscándome. No puede ser. Alejandro sintió un golpe al corazón. ¿Eres tú? Te creí muerto. La revelación lo abría a un mundo de posibilidades, pero también a más preguntas. Lo que no sabes, hijo, es que este medallón no es lo que crees. El hombre parecía más envejecido que en sus recuerdos, con el abrigo raído y los ojos cansados. Es la clave que activa un poder antiguo, y es el motivo por el que hemos estado en la oscuridad. Pero Valeria o Rosa me dijo que una revelación tras otra chillaba en su mente. Porque nunca me dijiste la verdad. Teníamos que protegerte de la verdad, dijo su padre. La oscuridad consume todo a su alrededor. Tus enemigos son más cercanos de lo que imaginas. Las piezas empezaron a ajustarse. Alejandro, en su mente, recordó viejas historias de familia que siempre habían sonado a leyenda. ¿Valeria es? Esa es la parte más complicada, respondió su padre. Ella es parte de nuestra familia, pero no es quien crees que es. Ella es la razón por la que toda nuestra vida ha estado en peligro. Las palabras retumbaron en la cabeza de Alejandro. Volvió a pensar en Valeria, y cuando su imagen apareció, ella no era solo la mendiga que había ignorado. Tenía un linaje ancestral, cargando con toda esa historia que Alejandro había desechado. ¿Qué debo hacer? Antes de que su padre pudiera responder, un sonido ensordecedor envolvió el taller. Las luces comenzaron a parpadear y se sintió como si el universo estuviera por desmoronarse. ¡Están aquí! ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¿Quién? Alejandro sintió un vértigo de miedo. Su padre lo empujó hacia un pasillo oculto. ¡Corre, hijo! Mientras huía, los gritos resonaban y un nuevo nivel de traición apareció en su mente. ¡Valeria!, gritó. ¡Regresa! No sabía qué pasaría si no la encontraban. Pero al momento de salir, lo último que necesitaba era más sombras. En su mente solo había una pregunta que lo aterrorizaba. ¿Quién eran realmente sus aliados y quiénes eran los enemigos disfrazados de amigos? En el eco de sus pasos, dejó atrás un mundo de esas sombras y secretos oscurecidos por el tiempo. Pero el verdadero giro aún no estaba claro, y entonces se detuvo en seco. A su alrededor, la luz se fue desvaneciendo, como si una cortina de oscuridad se arrastrara tras él. Vio a Valeria, con los ojos llenos de angustia, mientras los hombres encapuchados entraban a la habitación. Uno de ellos se acercó más. Alejandro intentó gritar, pero ningún sonido salió. Valeria extendió su mano hacia él, su rostro una mezcla de desesperación y determinación. Entonces, en un instante, todo cambió. La figura del hombre encapuchado se movió rápidamente, desenfundando un arma. Pero Valeria fue más rápida. Levantó el medallón y le dirigió una mirada intensa. La luz del objeto esparció rápidamente un destello que iluminó la habitación como si fueran fuegos artificiales. Pero en lugar de detenerlo, algo se rompió. El aire se tornó pesado. Alejandro sintió mareo y un temblor que partía por la mitad su realidad, y luego todo se oscureció. Solo un eco distante de risas maníacas llenaba el aire. Cuando la negrura se disipó, sus ojos se abrieron. Estaba de vuelta en su oficina. El caos continuaba. Cristales rotos, gritos. Pero el medallón
no estaba en su mano. En su lugar tenía algo más, una hoja de papel con un mensaje escrito a mano, con la letra de Valeria. Alejandro, no confíes en nadie. La verdad es mucho más oscura de lo que crees. Tu vida corre peligro. Afuera, una figura emergió del caos. Era Gabriel. Con una sonrisa burlona reveló el verdadero horror. No solo es el medallón, Alejandro, es lo que representa. Perdiste el control sobre tu destino y ahora eres parte de un juego mucho mayor. La familia que creías conocer, una oscura letra. No es quien parece. El aire se detuvo en el pecho de Alejandro. Todo lo que había dado por sentado, la vida, las relaciones, las decisiones, se hicieron añicos. La revelación de Gabriel era una bomba que explotó en su interior. Alejandro sabía que debía actuar, pero el costo de sus decisiones se volvían más grandes. «Detente, Alejandro, no entiendes lo que está pasando», gritó Valeria. Pero su advertencia se perdió en el estruendo de su nuevo mundo en fragmentos. La verdad sobresalía en cada rincón, y Alejandro estaba atrapado en un laberinto de traiciones, secretos y un destino que jamás imaginó. Con el eco de esas palabras resonando en su mente, Alejandro supo que no había retorno. La historia que creía conocer se desvanecía. ¿Qué pasaría si el hilo de su vida se deshilachaba allí mismo, justo frente a él? Las certezas se disipaban y lo peor estaba aún por venir. La tensión se hizo palpable en la oficina. Alejandro sentía el sudor resbalando por su frente mientras su mirada se deslizaba entre las paredes despedazadas y el caos aún vibrante a su alrededor. El mensaje de Valeria retumbaba en su mente. No confíes en nadie. La cara de Gabriel continuaba grabada en sus pensamientos, como una sombra amenazante. ¿Qué pasó aquí? La voz de su padre, resonando entre los escombros, hizo que se encarara con él. «¡Mueve, ahora mismo!», le ordenó otra vez. Pero Alejandro sentía una mezcla de confusión y desconfianza. Sabía que algo no encajaba. ¿Por qué Gabriel se había aparecido justo en ese momento? ¿Qué secretos aún quedaban ocultos? «Hazlo, Alejandro, no tengas miedo», le recordó Valeria. Las palabras reverberaban, urgentes. Pero antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador hizo eco en la habitación. No era un grito cualquiera, era el sonido del dolor y la pérdida, algo que congeló su sangre. «¡Mamá!». Alejandro sintió como si un peso abrumador cayera sobre él al voltear. Al fondo, entre el polvo, vio a su madre, caída, su rostro, inerte, estaba bañado en un charco de sangre. El tiempo se detuvo. «¡No!», gritó, su voz rasgada por la desesperación. Se lanzó hacia ella, pero una mano fría lo detuvo. «Gabriel, Alejandro no es seguro». Las imágenes giraban, distorsionándose en su mente. ¿Se había derrumbado su mundo? ¿Había sido parte de un juego sin su consentimiento? Con la mirada fija en su madre, un grito desgarrador surgió del fondo de su ser. «¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué no me dijiste que estaba en peligro?». El eco de su interrogante se desvanecía en el aire pesado, mientras el fuego de la ira comenzaba a brotar en su pecho. Gabriel se quedó callado, con esa expresión que decía más que 1000 palabras. «Yo», empezó, pero el grito de Valeria lo interrumpió. «¡Ayuda!». Con sus fuerzas al borde, Valeria se había acercado, pero su figura flaqueaba. Alejandro giró su mirada hacia ella, solo para ver que un golpe la había dejado tambaleándose. «Valeria, ¿estás bien?». Su corazón latía con fuerza. Y entonces un halo de luz dorada apareció en sus manos. El medallón brillaba intensamente. «Espera». Pero antes de que pudiera reaccionar, un nuevo disparo resonó. Esta vez, el sonido no provenía de un arma, sino de una explosión en la lejanía.
La oficina comenzó a desmoronarse. Las paredes temblaban. ¡Afuera! ¡Todos afuera!, gritó Gabriel, tomando a Alejandro del brazo. Mientras ambos corrían hacia la salida, Alejandro no podía dejar de pensar en su madre, en Valeria. Todo se desbordaba como un torrente, y el caos parecía tragarse a todos. Pero justo cuando creía que la pesadilla no podía empeorar, una figura apareció de las sombras. Era una mujer, alta y elegante, con una mirada penetrante. «¡Detenedlo!», dijo con firmeza, señalando a Alejandro y Gabriel con un gesto que paralizó a todos. «¿Quién demonios eres tú?», Alejandro balbuceó. No tenía fuerzas para más. La mujer sonrió, y era una sonrisa fría, sin rastro de compasión. «Soy parte de la razón por la que todo esto está sucediendo. No dejes que te engañen. Tu madre, ella no es quien crees». La revelación impactó como un rayo. «¿Qué significa eso?». Las palabras quedaron atoradas en su garganta, una mezcla de incredulidad y terror. Ella fue quien orquestó todo esto. Su muerte, una farsa. La traición viene de mucho más cerca. Las miradas se cruzaron como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer giró hacia Valeria, que seguía tambaleándose, y el medallón brillaba cada vez más. «Ese objeto es solo un símbolo, Alejandro. La verdadera clave está en que tú eres parte de algo más allá de lo que has imaginado». Un crujido resonó en el aire. La oficina colapsaba mientras sombras y susurros giraban a su alrededor. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Sus certezas se derriten como cera. «Este juego apenas comienza», dijo la mujer con una sonrisa que helaba la sangre. Y así, en medio del caos y la incertidumbre, Alejandro comprendió que su vida acababa de dar un giro inesperado. Las líneas entre amigos y enemigos se desdibujaban, y la verdad que había estado buscando ahora estaba a punto de devorar todo lo que amaba. ¿Era el medallón una salvación o su condena? ¿Podría confiar en alguien de nuevo, con el corazón latiendo en su pecho y la oscuridad a sus espaldas? Alejandro supo que todo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión se hizo palpable en la oficina. Alejandro sintió el sudor resbalando por su frente mientras su mirada se deslizaba entre las paredes despedazadas y el caos aún vibrante a su alrededor. El mensaje de Valeria retumbaba en su mente. «No confíes en nadie». La cara de Gabriel continuaba grabada en sus pensamientos, como una sombra amenazante. «¿Qué pasó aquí?». La voz de su padre resonó entre los escombros y le dio un destello de esperanza en medio del horror. «¡Mueve! ¡Ahora mismo!», le ordenó otra vez. Sabía que algo no encajaba. ¿Por qué Gabriel se había aparecido justo en ese momento? ¿Qué secretos aún quedaban ocultos? «¡Hazlo, Alejandro! ¡No tengas miedo!», le recordó Valeria. Las palabras reverberaban, urgentes. Pero antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador hizo eco en la habitación. No era un grito cualquiera. Era el sonido del dolor y la pérdida, algo que congeló su sangre. «Mamá». Alejandro sintió como si un peso abrumador cayera sobre él al voltear. Al fondo, entre el polvo, vio a su madre, caída. Su rostro, inerte, estaba bañado en un charco de sangre. El tiempo se detuvo. «¡No!», gritó, su voz rasgada por la desesperación. Se lanzó hacia ella, pero una mano fría lo detuvo. «Gabriel, Alejandro no es seguro». Las imágenes giraban, distorsionándose en su mente. ¿Se había derrumbado su mundo? ¿Había sido parte de un juego sin su consentimiento? Con la mirada fija en su madre, un grito desgarrador surgió del fondo de su ser. «¿Por
¿Qué, Gabriel? ¿Por qué no me dijiste que estaba en peligro? El eco se perdía en el aire pesado mientras el fuego de la ira comenzaba a brotar en su pecho. Gabriel se quedó callado, con una expresión que podía ser de culpa o miedo. Yo, empezó, pero el grito de Valeria lo interrumpió. ¡Ayuda! Valeria se había acercado, pero su figura flaqueaba. Alejandro giró su mirada hacia ella, solo para ver que un golpe la había dejado tambaleándose. Con el rostro pálido, aún sostenía el medallón, que brillaba intensamente, como si supiera que su destino estaba en juego. «Valeria, ¿estás bien?» Su corazón latía con fuerza, pero nada más importaba. Tenía que saber la verdad. ¡Es la clave! ¡El medallón! No podemos dejar que caiga en sus manos. Valeria, con el medallón extendido, sus ojos desbordaban miedo y determinación. Alejandro sintió que el tiempo se aceleraba, y justo cuando intentaba acercarse, un disparo resonó. La oficina se llenó de ruido y caos. Bajo el estruendo, Valeria gritó: «¡Detente!». Una luz brillante iluminó la habitación. El medallón irradiaba un resplandor casi hipnótico. Todo se desmoronó a su alrededor. La luz se volvió cegadora. Alejandro cerró los ojos, el miedo recorriendo su cuerpo como un escalofrío. Cuando la luz se disipó, se encontró de pie en un lugar diferente. A su alrededor, un ambiente oscurecido, lleno de sombras. Y entonces lo vio, el rostro de su madre, no muerta, sino sonriendo. «Hola, hijo». «¿Mamá?». Su voz temblaba. «¿Cómo es posible?». «Todo es un juego, Alejandro. Un juego que tú no comprendes todavía», dijo, dando un paso adelante, rodeado de un aura sorprendente. La mandíbula de Alejandro se tensó. «No soy quien crees. Yo soy parte de algo más grande. Un pacto». La revelación lo golpeó. «Tú también». El impacto de sus palabras lo dejó helado. Sus recuerdos comenzaron a fluir, recordando historias de su infancia, sus sueños de grandeza. ¿Impacto? ¿Qué pacto? ¿Con quién? Con aquellos que han estado observándote. Tu abuelo era un líder, un custodio de secretos. Y tú eres su heredero, explicó su madre, moviendo la mano hacia el brillo familiar del medallón. Ese poder que llevas contigo no es solo tuyo, sino de nuestra sangre. Aquí es donde comienza tu verdadero destino. Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La confusión invadió su mente mientras luchaba por comprender el giro repentino. Entonces, ¿Valeria? Ella es crucial. Pero también es peligrosa. Hay quienes buscan destruirlo. No solo a ti, sino a todo lo que llevamos dentro. Tienes que decidir quién eres, realmente. Mientras trataba de procesar todo, las paredes comenzaron a temblar de nuevo. La figura de Valeria apareció detrás de él, su rostro transformado por la rabia y la tristeza. «No, no puedes caer en su trampa, Alejandro. Tu madre no es quien dice ser». El aire se heló. La realidad perecía en una fina línea de confusión. Alejandro, atormentado, se quedó mirando alternativamente a su madre y a Valeria. La tensión en la habitación era insoportable. ¿Qué está pasando aquí? Una explosión sacudió el lugar, y en ese momento el medallón comenzó a vibrar. Cuando Alejandro extendió la mano hacia él, liberó una luz brillante que iluminó toda la habitación. Era como si todo el universo estuviese a su alrededor, girando. Y entonces, con una sacudida, se desvaneció, llevándose consigo todo lo que creía saber.
cayó de rodillas, abrumado por la pérdida y las traiciones que lo rodeaban. ¡No! ¡No! Gritó. Había un silencio entre su madre y Valeria, un silencio que mezclaba peligro y revelación. Entonces, ¿quién eres realmente?, murmuró Alejandro, y el eco de su pregunta resonó en la oscuridad a su alrededor. Y antes de que pudieran responder, el caos fue reemplazado por un frío paralizante. Una figura alta emergió de las sombras, con una risa fría y calculadora, gritando la verdad que nadie estaba preparado para escuchar. El juego apenas empieza, amigo mío. No tienes ni idea de lo que está en juego. La tensión se hizo palpable en la oficina. Alejandro sintió el sudor resbalando por su frente, mientras su mirada se deslizaba entre las paredes despedazadas y el caos aún vibrante a su alrededor. El mensaje de Valeria retumbaba en su mente. No confíes en nadie. La cara de Gabriel continuaba grabada en sus pensamientos, como una sombra amenazante. El juego apenas empieza, amigo mío. La voz surgió de la penumbra, resonando con un eco que parecía provenir de todas direcciones. La figura alta y oscura que se acercaba iluminada por el destello del medallón tenía una sonrisa que helaba la sangre. ¿Quién eres?, Alejandro se atrevió a preguntar, su corazón golpeando con fuerza. La angustia lo ahogaba. Soy el arquitecto de tu destino, el que ha diseñado cada movimiento en este tablero de ajedrez que llamas vida. La voz resonó, profunda y poderosa. Y tú, Alejandro, estás a punto de descubrir qué tan profundo va realmente el pozo. Valeria entrecerró los ojos, visiblemente alarmada. «Detente, no puedes dejar que te manipule». «Ella tiene razón», intervino su madre. Pero cuando Alejandro la miró, notó algo extraño en su expresión. Había una chispa de peligro que él no había visto antes. «Tienes que detenerlo, Alejandro. No te dejes llevar por su juego». «¿Qué juego?». Alejandro se sintió perdido entre las sombras. Cada palabra de su madre como una puñalada. Todo esto, la muerte de tu madre, la ambición de tu padre, la traición de Valeria, es parte de un plan maestro, un ciclo que no ha hecho más que empezar, dijo la figura sombría, su mirada fija en Alejandro, como si pudiera leer sus pensamientos. «¿Quién eres realmente?», Alejandro gritó. El aire se colmó de una gran desesperación. «Soy quien te he estado buscando desde siempre, el verdadero líder de este legado, tu abuelo». La revelación se arrojó como un balde de agua fría. ¿Qué? Todos en la habitación retrocedieron, aturdidos. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No puede ser. Tu abuelo y yo hemos estado en contacto. Él me envió para guiarte, para enseñarte a tomar tu lugar o morir». «¡Miente!». Valeria levantó el medallón como si fuera un amuleto de protección. «Tu abuelo nunca querría esto. La ambición lo consumió, y al final fue su perdición. ¿No lo ves?». La figura dio un paso adelante, como un titán. «¿Por qué crees que tu madre está aquí? Ella es parte de un contrato que no puede romper». Alejandro miró a su madre, que ahora se veía diferente. ¿Era esta la verdad que había estado escondida? ¿Es cierto? Su pregunta salió más como un susurro. Cada palabra una carga. «Es parte de la condición por lo que hicimos. Tu abuelo y yo renegamos con la oscuridad, y ambos, Alejandro, somos sus herederos. Tu destino está entrelazado con el mío», confió su madre. Algo en su voz hacía eco con desasosiego. Antes de que Alejandro pudiera procesar esto, la habitación se iluminó con luces parpadeantes. El medallón brilló de nuevo,
como un faro de poder ancestral. Pero no estaba solo. Un grupo de figuras negras emergió de la penumbra, formando un círculo alrededor de ellos. El legado debe mantenerse en secreto, gritaron en unísono, y Alejandro sintió cómo el pánico subía por su garganta. ¡No!, Alejandro gritó, mientras la figura de su abuelo levantaba una mano, ordenando silencio. Valeria es la clave y la maldición. Usó su poder para traerte aquí, pero si no actúas pronto, el ciclo se cerrará y todos pagaremos las consecuencias, dijo el abuelo, mientras la atmósfera se volvía densa. Sin previo aviso, la habitación explotó en un torbellino de caos. Un destello de luz envolvió todo. La mano de Alejandro se fue involuntariamente hacia el medallón, cuando una sombra se abalanzó sobre él. Y en ese mismo instante, la verdad se fracturó. Un grito cortante resonó, y Alejandro se dio cuenta de que su madre había caído al suelo, inmóvil. ¡Mamá! El horror le atravesó el pecho como un puñal, pero los murmullos continuaban, ignorando su grito. Debemos completar el ritual, o perderemos todo. La información era un disparo en su mente, y antes de que pudiera tomar una decisión, se lanzó hacia su madre, y entonces el abismo se abrió debajo de él. Todo se oscureció nuevamente. ¿Era un sueño? ¿Era la culpa de haber creído? Las sombras comenzaron a reírse, y el abismo del silencio lo tragó, dejando a Alejandro al borde de la locura. ¿Qué haría ahora con la verdad desgarradora que Tsunami había arrasado su mundo? El eco de la risa resonó en su mente mientras todo se perdía en la oscuridad, gritándole que el verdadero juego había comenzado y que el fin era solo el principio. La oscuridad se espesaba en la oficina. Un silencio mortecino invadía el ambiente mientras Alejandro, con el medallón en mano, luchaba contra la feria de emociones que estallaba a su alrededor. Su madre, ahora revelada como alguien más complejo, desvanecía la línea entre lo familiar y lo desconocido. ¡Mamá!, gritó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. La figura siniestra se acercó. Sumir. El poder se aferra a quienes lo buscan, pero también consume. Este es tu legado, pero también tu condena. El eco de la declaración resonaba en su mente. Valeria, aturdida pero firme, se plantó entre Alejandro y el misterio. No les creas. Todo esto es un engaño. Solo quieren utilizarte. Cada palabra era una estrella en la tormenta de dudas que la envolvía. ¿Y tú quién eres realmente?, cuestionó Alejandro, sintiendo que la balanza entre la confianza y el temor se tambaleaba. El mundo se sentía al borde de un cataclismo, entre sombras y revelaciones. En un instante, un estruendo sacudió la habitación. La figura de Gabriel se desvaneció en el caos, su risa burlona resonando como un eco lejano. Es la hora, Alejandro. No puedes huir de tu destino. Y con eso, la oficina comenzó a desmoronarse. La ventana estalló. Trozos de cristal volaron en todas direcciones. Alejandro, impulsado por el caos, se lanzó hacia Valeria. Pero ella ya había levantado el medallón, su resplandor dorado iluminando la habitación. ¡Toma, Alejandro! Solo tú puedes decidir. En ese momento, la luz traspasó el abismo del miedo. Con el medallón en alto, Alejandro sintió como toda la historia de su familia se revelaba como un lienzo colorido ante sus ojos. Este es mi legado,
Pero mi elección, gritó, y la intensa energía atravesó la sala, desespinando las sombras. Las figuras que antes parecían invencibles comenzaron a desvanecerse, mientras su madre lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «¡No! ¡Esto no puede ser!», chilló la figura oscura, sintiéndose impotente ante el poder del medallón. Y así, toda la historia compartida, el sufrimiento y la traición, se convirtió en un solo grito profundo de liberación. La luz iluminó la oscuridad, y por un instante todo se quedó en silencio. Cuando la calma regresó, Alejandro se encontró rodeado de escombros. Su madre, Valeria, y él, unidos por un hilo ancestral, que ahora brillaba más que nunca. «Hiciste lo correcto», dijo Valeria, su voz temblando con emoción, pero Alejandro sabía que no solo se trataba de vencer al pasado, sino de decidir el futuro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sintiendo el peso de la historia en sus hombros. «Ahora debemos construir», respondió su madre, llena de determinación. «Tu abuelo y las sombras deben desaparecer, y el legado debe servir para sanarnos, no para destruirnos». En ese instante, Alejandro sintió una mezcla de esperanza y responsabilidad. Mientras caminaban juntos hacia la puerta, los ecos del pasado se... «¿Crees que todo fue suficiente?», preguntó Alejandro mirando a Valeria. «Siempre hay más que descubrir, pero esta vez, eligiendo juntos, no estaremos solos», respondió. Con eso, abrieron la puerta, preparados para enfrentarse a un mundo nuevo, lleno de promesas. Y mientras salían a la luz del día, Alejandro supo que su historia no solo era suya, sino de todos aquellos que habían estado atrapados en el ciclo de sombras. «Antes de terminar, tengo que pedirte algo urgentemente. Este es el momento de demostrar tu apoyo real al canal. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias que transformarán tu manera de ver el mundo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes en